Importante material informativo, señoras y señores, a esta hora, cuando enlazamos en directo con el doctor Jorge Moreno, vocal del Consejo de la Judicatura, para hablar temas que son de interés y, por supuesto, de trascendencia nacional. Saludos cordiales a nuestro invitado, al doctor Jorge Moreno, y para preguntarle respecto al desarrollo de la convocatoria al proceso de elección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Son los similares parámetros a los que se fijó para convocar para la renovación de la Corte que se hizo el año pasado, doctor, el país y el mundo a través de nuestras redes sociales. Tiene el gusto de verlo y escucharle, doctor Moreno. Muy buenos días a usted, señora Carmen Luisa, al compañero Lindon San Martín. Para mí es una satisfacción participar en el programa que tienen ustedes a nivel de Quito y a nivel del país. En cuanto a la pregunta por usted formulada, yo diría que no, definitivamente el proceso que se elaboró a través del marco reglamentario, cuya atribución justamente lo da la Constitución y la ley, al Consejo de la Judicatura para la designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, difiere del anterior o del que se llevó últimamente por el anterior Consejo de la Judicatura. Este reglamento contiene justamente no solamente la metodología, contiene también el procedimiento, la normativa y los instrumentos necesarios que justamente son indispensables y básicos para que desde un punto de vista objetivo, sin ninguna arbitrariedad, sin ninguna discrecionalidad, llevemos adelante un proceso fehaciente, transparente para la designación de juezas y juezas de Corte Nacional de Justicia, un número para 9 años, otro grupo para 3 años y otro grupo para 6 años. ¿Por qué bajo estos parámetros? Porque efectivamente en enero del año 2021 termina el primer grupo que lo preside la doctora Paulina Aguirre, los 9 años de ejercicio en la Corte Nacional de Justicia. En consecuencia, tienen que salir ya de la Corte Nacional de Justicia e ingresar los nuevos que se van a designar. Otro grupo que ya sea porque renunciaron, fallecieron o no pasaron la evaluación, tiene que también integrarse. Estos son en un número de 3 para 3 años, me parece, y en un número aproximado de, si no recuerdo más, 6 para los 6 años, perdón, en un número de 6 años me parece que son de 3 y en un número de 3 años de 6. En definitiva, ese sería el marco con el cual se va a integrar a esos vacantes que dejan las juezas y jueces que ya sea cumplieron su ciclo o definitivamente se retiraron por distintas circunstancias que prevé el ordenamiento jurídico. Doctor, dentro de lo que se constituye el ejercicio de funciones de los jueces que fueron nombrados por parte del Consejo de la Judicatura, conforme la ley lo dispone, se ha avanzado de manera significativa en el desarrollo de una justicia transparente, una justicia equitativa en el país. Mire, todavía falta. Yo diría que no podemos hablar de una justicia todavía en esas esferas mientras no concluyamos un proceso integral. Ese proceso integral conlleva justamente una Corte Nacional de Justicia con estos concursos que nos falta, por un lado, pero luego entrar al proceso de evaluación de cortes provinciales y de jueces. Y evidentemente solamente cuando pasemos de ese proceso de evaluación de cortes provinciales y de juezas y jueces de primer nivel, estaremos hablando de que efectivamente hay un cambio en la administración de justicia. En este momento tenemos todavía un fuerte rezago de ciudadanas y ciudadanas que efectivamente fueron o ingresaron a esos cargos bajo distintos parámetros que evidentemente nosotros consideramos no fueron del todo transparentes. Dentro de este contexto, doctor, el proceso de designación de los jueces de la Corte Nacional es un tema muy importante, es el reto quizá más importante que ustedes tengan en el ejercicio de sus funciones como miembros del Consejo de la Judicatura.
Así es, porque efectivamente estamos hablando de una de las tres altas cortes de justicia que hay en el país. Recuerden que en el ordenamiento jurídico tenemos una alta corte de justicia que es de control constitucional, que efectivamente abarca todo lo que tiene vinculación con los derechos, otro control que es de carácter electoral, que lo tiene el Tribunal Contencioso Electoral, y en la justicia ordinaria tenemos la Corte Nacional de Justicia. Esta Corte Nacional de Justicia que efectivamente abarca todas las materias que en la justicia ordinaria se tramitan a nivel nacional vía los jueces de primer nivel y vía los jueces de segundo nivel, como son áreas de lo civil y mercantil, área de lo contencioso administrativo, contencioso tributario, penal, penal militar, penal policial, tránsito y obviamente también familia, niñez, adolescencia y vulneración justamente de malos tratos a mujeres. Entonces, esas esferas efectivamente todas la conoce a nivel nacional, la Corte Nacional vía los recursos de casación o en la materia penal vía recursos de casación o vía recursos de revisión. Visto esto también, entonces, en definitiva, también la Corte Nacional de Justicia juzga a los altos jueces o altas personalidades que ocupan puestos relevantes a nivel nacional, llámense presidencia, vicepresidencia, llámense jueces de Corte Constitucional, de Tribunal Contencioso Electoral, ministros, asambleístas, los propios miembros del Consejo de la Judicatura, etcétera. Ante esas situaciones, evidentemente requerimos una Corte Nacional de Justicia, no solamente que esté integrado por personas con un altísimo conocimiento jurídico, sino que adicionalmente tengan también un compromiso con los derechos fundamentales y concomitantemente que sean personas éticas desde el punto de vista moral, no solamente en el trabajo, sino en el día a día. Y adicionalmente que sepan justamente sopesar cualquier presión que venga de adentro o de afuera. Doctor, ¿esto significa que los jueces ahora tienen plena libertad de acción? Es decir, ¿hay independencia en su accionar al Yo, momento de dictaminar un proceso? yo diría que sí. En mi caso personal, jamás asisto yo asistido a la Corte Nacional de Justicia, sino una sola vez para conversar con la presidenta de la Corte Nacional respecto de un tema que tenía vinculación con una esfera eminentemente administrativa, que debíamos, como pleno del Consejo de la Judicatura, conocerlo y resolverlo. De allí no tengo yo ninguna injerencia, por ejemplo, con ningún juez, jueza, ya sea de Corte Nacional, ni de corte provincial, ni de juzgados de primer nivel, porque efectivamente tenemos que dejarles libertad interna para que ellos decidan. Pero concomitantemente tampoco vamos a permitir que de otros niveles de gobierno o de sectores privados justamente se pretenda influenciar o tener injerencias en la Corte Nacional de Justicia o en los jueces, porque allí es donde justamente vienen los tropiezos. Doctor, me gusta su accionar y al país, por supuesto, le gusta su accionar. Usted es un hombre muy democrático, le gusta hablar con la prensa, no tiene temor absolutamente nada, es transparente y eso es importante porque la gente realmente, eso es lo que quiere, una interrelación directa entre las autoridades y la ciudadanía. En este sentido, doctor, cuando estamos en el proceso de renovación de la Corte Nacional de Justicia, el país que tiene que esperar, que tiene que esperar del accionar del Consejo de la Judicatura para que sean totalmente idóneas las personas que van a ocupar esos cargos. Primero, tener el interés para participar realizando justamente la veeduría correspondiente. En el marco jurídico ya hemos solicitado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que designe la comisión veedora, que es fundamental. Es decir, necesitamos que efectivamente personas con probada ética, trayectoria y conocimiento jurídico verifiquen paso a paso todo el proceso que efectivamente se viene para la designación e integración de la Corte Nacional de Justicia. Y eso es muy importante, tanto por este estamento cuanto también por los propios gremios profesionales y evidentemente también la ciudadanía. Es muy importante que estén presentes y para eso, evidentemente, el Pleno del Consejo de la Judicatura ha dispuesto que estas fases sean públicas y sean transparentes, de tal manera de que efectivamente la ciudadanía vaya conociendo paso a paso cada una de las fases que se van a dar en este proceso. Permítame, doctor,
hacer hincapié en lo siguiente. El Consejo de Participación Ciudadana lamentablemente no tiene credibilidad, es un organismo desprestigiado y por tanto sería muy importante que el accionar de ellos para la designación de la veeduría se lo haga efectivamente bajo los parámetros que la ley lo determina, porque no vamos a permitir que se elijan a personas que han sido cuestionadas o personas que tienen interés particular. Entonces, esto también tiene que ser considerado y tomado en cuenta por parte de este Consejo de Participación Ciudadana para que por lo menos quede bien en esto, ¿no? Bien, es muy importante lo que usted manifiesta y entiendo que también lo que señala y considera la propia ciudadanía. Nosotros lo que tenemos que en este caso es cumplir con lo que dice un mandato constitucional y lo que dice justamente la ley. Es decir, solicitar al Consejo de Participación Ciudadana que integre esta comisión. Ahora, esta comisión, efectivamente, en el marco de los titulares del Consejo de Participación Ciudadana, debería ser exactamente como piensa usted y piensa toda la ciudadanía. Es decir, gente proba, ética, honesta y que efectivamente cumpla un rol protagónico en la veeduría del concurso. Doctor, en el ejercicio de funciones al interior del Consejo de la Judicatura, ¿cuáles son sus competencias? ¿En qué usted está inmerso específicamente, doctor? Para que la Bien, ciudadanía conozca. bien, en la espera que tiene el Consejo de la Judicatura, yo diría, habría dos estamentos en los cuales dividirlo. El Consejo de la Judicatura como tal, que tiene a su cargo el gobierno, que tiene a su cargo el control, la vigilancia y el régimen disciplinario de sus servidoras y servidores que la integran, entendiéndose que dentro del Consejo de la Judicatura se encuentran todas las juezas y jueces de corte nacional, provincial y evidentemente de primer nivel. Se encuentra también su personal administrativo, secretarios, ayudantes judiciales, pero concomitantemente también están bajo algunos controles, evidentemente los órganos autónomos como son la Fiscalía General y la Defensoría Pública, y también los órganos auxiliares como son notarios, alguaciles, depositarios, etcétera. Entonces, en esa espera, el Consejo de la Judicatura tiene que llevar adelante el gobierno y la administración. ¿De qué se trata en definitiva? Se trata de que el Consejo de la Judicatura sea el órgano instrumental para que los otros órganos que dejo señalados puedan cumplir sus tareas y actividades con miras a la prestación del servicio público de justicia o los auxiliares. En ese sentido, entonces, tenemos que dotarles de complejos judiciales, tenemos que dotarles de las herramientas tales como computadoras, impresoras, papelería y las plataformas de este momento para que puedan prestar los servicios de audiencias y videoaudiencias, etcétera, como también pagar las remuneraciones de todo ese personal. En esas esferas justamente está el Consejo de la Judicatura. Pero ¿cómo se lo ejecuta todo eso? Nosotros lo hacemos a través de resoluciones, etcétera, pero lo ejecuta el director general. Y el director general es el representante legal del Consejo de la Judicatura y él se encarga efectivamente de ir ejecutando la fase presupuestaria, el pago de remuneraciones, las adquisiciones, las compras, etcétera, etcétera. Entonces, ese es más o menos el mecanismo en el cual se desenvuelve el Consejo de la Judicatura en todas estas esferas. Podríamos decir que el director general tiene una actividad muy difícil, porque conocemos de la situación económica que tiene el Consejo de la Judicatura, entonces el pobre director tendrá que hacer un montón de milagros, porque el gobierno no asigna los recursos al Consejo de la Judicatura. A pretexto de la pandemia, de la crisis sanitaria y todo eso, no hay dinero. ¿Cómo está manejándose así el Consejo? Exactamente, lo que usted manifiesta es una realidad, ¿no? Evidentemente, nosotros como Pleno del Consejo de la Judicatura y como gobierno tratamos de gestionar, mantener relaciones, ya sea a través de documentos o a través de algunas conferencias con el ministro, en la medida de lo posible del ministro. Pero quien efectivamente carga con toda esa responsabilidad es lo que usted dice, el director general. El director general efectivamente tiene que buscar los medios, los recursos económicos idóneos y adecuados para poder solventar los problemas críticos que atraviesa el Consejo de la Judicatura y que atraviesa la función judicial. Recordemos que hasta la presente fecha hay más o menos nos han reducido el presupuesto
¿no? En aproximadamente 19 millones de dólares, de lo que ya nos redujo justamente con la aprobación del presupuesto, pasándose por el Ministerio de la Ley. Entonces, esas situaciones nos tienen en una situación bien compleja, porque no podemos en este momento atender ni siquiera probablemente designaciones de jueces, porque lamentablemente tenemos la partida, pero no los recursos económicos que nos asigna el Ministerio de Finanzas. Hay que estar insistiendo permanentemente para decir, queremos designar este juez, queremos designar este juez de corte provincial, etcétera, a nivel nacional que nos faltan, y los recursos están allí. Entonces se paraliza. Y allí viene también el reclamo de la Defensoría Pública, el reclamo del Ministerio Fiscal, porque nos dicen, no podemos nombrar al personal. Y nosotros, lamentablemente, a través del director general tenemos que decirles, no hay los recursos económicos para eso. Y obviamente, esto la ciudadanía no tiene por qué conocer ni le interesa a la ciudadanía. La ciudadanía lo que espera única y exclusivamente es que el servicio de la Administración de Justicia sea óptimo, sea eficiente y evidentemente se lo cumpla. Caso contrario, el reclamo no va contra el ministro de Finanzas, no va contra el señor presidente de la República, el reclamo va contra el juez que probablemente no atiende la causa, el secretario que supuestamente no despacha la causa o contra el Consejo de la Judicatura. Y evidentemente la situación es por otro lado, pero hay que salir buscando justamente mecanismos, idealizando, creando alternativas para estos problemas que tenemos. Hay que decirle al ministro de Finanzas y al presidente de la República que el dinero no es de ellos. Señor ministro, ese dinero no es de usted, presidente Lenín Moreno. Ese dinero es de la función judicial, por lo tanto tiene que darse las asignaciones correspondientes, porque caso contrario, ¿cómo se impone la justicia? ¿Cómo se ejecuta la justicia si no hay recursos? Dentro de ello, doctor, está el plan de optimización que está en marcha por parte del Consejo de la Judicatura. Tengo entendido que hasta el mes de diciembre habrá que hacer ya una optimización del recurso humano, pero ¿cómo se va a hacer si no hay dinero? Sí, mire, es el asunto de la función judicial, cuando se lo instituyó y cuando se lo creó, también conllevó, yo diría, en gran medida, un personal en exceso. Y evidentemente ese personal en exceso, si hubiese sido la Administración de Justicia, bienvenido sea, sino que ese personal en exceso probablemente está en la esfera administrativa. Lo que nos faltan son jueces, lo que nos faltan son secretarios, lo que nos faltan Pero son ayudantes judiciales. saquemos al personal administrativo y pongamos juez. Lo que estamos justamente es optimizando, como usted dice, la estructura y organización del Consejo de la Judicatura, y en esa esfera hemos entrado en una estructura de la función judicial y estamos avanzando en ese proceso para identificar exactamente los cargos que en la esfera administrativa, no en la jurisdiccional, porque en la jurisdiccional probablemente nos faltan jueces en muchos sectores, tales como en Quito, tales como en Guayaquil, tales como en Manta, en Puerto Viejo, en Machala, en Loja, etcétera. A ese nivel, yo diría, nos faltan jueces, pero en cambio, en la esfera administrativa es donde tenemos que optimizar. Una de las situaciones que tuvimos que tomar ya fue el tema de los coordinadores. En los coordinadores, ¿cuál es el rol que cumplían? Los coordinadores supuestamente cumplían el rol de intermediarios entre la tarea jurisdiccional con el público y con el director provincial. Pero en la práctica definitivamente se hicieron grupos, no en nuestra época, sino anteriormente grupos, y se atendían probablemente en función a los intereses. Te doy vacaciones, no te doy vacaciones, te inicio un sumario administrativo, etcétera. Y con una situación muy especial, que si fuesen coordinadores que tengan una experticia en el área jurisdiccional, de alguna manera pasable, no tenían esa experticia en el área jurisdiccional. Y cuando se les pedía información desde Quito, ya sea de gestión procesal, de innovación, de talento humano, ¿qué es lo que hacían? Al secretario, al juez, inmediatamente en 12 horas, en 6 horas, me dan la información. Ellos cogían esa información y enviaban. Es decir, trabajo mismo no existía. Ante eso, evidentemente se hizo el análisis técnico, se hizo el análisis de talento humano, de gestión procesal, de innovación, y se vio que efectivamente no se está, que era un personal que estaba lamentablemente por encima de las necesidades y tuvo que efectivamente ya desvinculárselos. Eran personas contratadas,
y eran personas que tenían nombramientos provisionales. Esa es Pero una fase. ¿cuántas personas, doctor? ¿Cuántas personas aproximadamente? ¿Cuántas partes, qué sé yo? 122 a nivel nacional. 122 a nivel nacional. Y vea que 22, pero estamos funcionando. a nivel nacional son... Esa es la primera fase, ¿no? Vamos a entrar en una fase, estamos analizando los servidores que están sobrevalorados en las remuneraciones. Y digo sobrevalorados en las remuneraciones porque hay cargos donde la misma persona que cumple una función gana probablemente 2 o 3 veces que otra. Por supuesto, no son muchos, ¿no? Pero evidentemente eso es muy perjudicial. Entonces, se está analizando esa situación para actuar conforme a la ley, conforme a derecho en su momento oportuno. Y evidentemente también en el anterior Consejo de la Judicatura, no en el transitorio, sino en el anterior, se convocó a un concurso de méritos y oposición del personal administrativo, pero concomitantemente les dieron nombramientos provisionales. Y evidentemente, realizando el análisis, observamos de que efectivamente muchos cargos no cumplen las funciones o finalidades que se persiguen en la Administración de Justicia. Entonces, estamos reestructurando esa esfera para establecer cuáles son verdaderamente los puestos o cargos que se requieren con las tareas específicas y los requisitos para el cargo. Hecho esto, entonces efectivamente analizaremos el mecanismo legal para proceder. Y eso conllevará también probablemente una optimización de personal, pero en estas esferas. Pero en las esferas jurisdiccionales, le digo, no se toca. Doctor, el consejito de la judicatura anterior que hizo estas designaciones, estos nombramientos, fueron los amiguitos, los cognados y los cognados. Se cuestionó porque muchos correístas estaban en el Consejo de la Judicatura en ese tiempo. Ahora ya no hay correístas en el Consejo de la Judicatura porque es un organismo eminentemente técnico. ¿Qué nos puede decir sobre el particular? Yo no sé si habrán o no correístas, ¿no? Pero en la esfera administrativa probablemente todavía exista ese personal que se invisibiliza ahora, ¿no? Pero que efectivamente filtra información, etcétera, para afuera. De eso yo presumo que sí lo existe, pero eso ya les corresponde a los directores de cada área identificar en función al trabajo. Sobre todo, si es que trabajan, son honestos, son éticos, no le veo inconveniente. Pero si efectivamente no trabajan, no tienen ética, etcétera, allí la situación cambia radicalmente en esa esfera. Y esa esfera tiene que efectivamente moverse, pero ya depende de los directores de cada una de las áreas. Pero lo que nosotros pretendemos es manejar un consejo de la judicatura, como usted lo dijo, desde un punto de vista eminentemente técnico, ¿no? Y creo que tenemos conocimiento para eso, porque en nuestra actividad hemos estado, ya sea como abogados en libre ejercicio profesional, hemos sido jueces, en mi caso he sido juez de alta corte también, y además he sido académico y sigo siendo académico. Entonces, he participado en las 3 tareas y evidentemente me das un alto grado de conocimiento para buscar justamente innovaciones y creatividades al interior del Consejo. Es muy importante este tema, doctor, y la responsabilidad que tienen los directores de las diferentes áreas. Chequear, vigilar minuciosamente para que el accionar de los miembros como cuerpo colegiado no se empañe, es decir, sea un accionar, continúe siendo un accionar de carácter técnico, doctor. Claro, pero concomitante a ello, también quiero decirle de que el Consejo de la Judicatura no, porque efectivamente estemos en la línea de defender la administración de justicia a los jueces, a los secretarios, a los ayudantes judiciales, podamos dejar pasar cualquier cosa, no, de ninguna manera. El Consejo de la Judicatura es completamente rígido en el tema de que se actúe con ética, con honestidad y sobre todo con conocimiento. Pues que efectivamente se aleje de esos parámetros y que sus actuaciones o que sus conductas se enmarquen dentro de las infracciones previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial, efectivamente tendrán que ser sancionados. Así actuamos y así hemos actuado. Yo, por ejemplo, no puedo admitir y no pude admitir de que efectivamente, existiendo una sentencia para un ciudadano X por 24 años de la Corte Nacional de Justicia, sentencia firme, luego, a pretexto de cualquier cosa, un juez de garantías penales, incluso que carecía de jurisdicción,
haga una interpretación de esa sentencia firme y lo baje a 8. Y luego que otra jueza le dé una prelibertad. Ese tipo de cosas es inadmisible, porque no puede un juez a una sentencia firme que es intocable ir a modificarlo, pues. Esa modificación personalmente para mí carece de fundamento. Entonces, ese juez y otros más que actuaron de esa naturaleza fueron destituidos y se pidió al Ministerio Fiscal que efectivamente se inicie el juicio de prevaricato como efectivamente se ha actuado. Es decir, no solamente nos quedamos en la línea de la conducta y de que pueda salir de la Administración de Justicia, sino hemos ido más allá, pidiendo, exigiendo al Ministerio Fiscal que inicie los juicios penales. Y así hay varios jueces que están con juicios penales a nivel nacional por estas actuaciones que son del todo, yo diría, nada morales, nada éticas. Muchísimas gracias al doctor Jorge Moreno, que queremos solicitarle que para una próxima entrevista tenga la bondad de ayudarnos con el tema de los resorteos. Muchas quejas se han dado en el sentido de que los resorteos es mucho trámite, mucha burocracia. A ver, sobre este tema que le quisiéramos consultar en una próxima entrevista. Le voy a adelantar si gusta el tema de los resorteos. En este momento estamos en el asunto de los tribunales fijos, tanto de los contenciosos administrativos y vamos a entrar también en los de la jurisdicción civil. Pero el resorteo que dice usted, ¿será que el juez ponente lleve su causa? No se desentienda de la misma y adicionalmente los jueces que mayores puntajes o mayor avance en la tramitación de las causas tiene, irán como primeros. Luego se sortearán a los segundos, me refiero a cortes provinciales y a los terceros, pero llevarán ellos sus causas como jueces ponentes para evitar ese tema de que en el resorteo los perjudicados eran los que trabajaban más. Muchísimas gracias al doctor Jorge Moreno.